No sé quién te habló a ti de Jesús, quién te trajo al reino de salvación, pero yo creo que es importante que alguien nos hable, que alguien nos instruya, porque justamente alguien trae una palabra que oportuna para nuestra vida cuando más la necesitamos, si la voluntad de Dios es venir a nosotros. Piensa un momento en esa persona que te habló de Jesús. Siempre lo tengo presente y siempre oro por él. Fue un hombre a mí que me habló de Jesús y siempre lo tengo aquí en mi corazón, tal cual me dijo: ¿por qué no va a la iglesia? Jesús le puede ayudar. Y yo conocía a Jesús de oídas, mas sin embargo mi corazón nunca lo había visto. Así que gracias al Señor por esa persona que nos habla de Jesús. Bien, hoy es un día especial porque tenemos la Santa Cena del Señor. Normalmente la hacemos cada 2 meses. Y es un día importante porque Jesús decía: hacerlo esto en memoria de mí, para que nosotros nos acordemos siempre de Él y lo tengamos siempre presente. No sé usted quién es Jesús en su vida, cómo lo evalúa, cómo lo vive, cómo lo tiene por referente, pero yo le podría decir que Jesús no está en mi vida, sino que Jesús es mi vida. Y es por quien yo respiro, y es el fundamento de todas las cosas que yo hago. Antes de comenzar la prédica, quiero dar la bienvenida a Andrea, hija de la hermana Sandra. Amén. Andrea, bienvenida. Señor la bendiga. Qué bendición. Es colombiana, ¿eh? ¿Cómo están los colombianos aquí? ¿Hay colombianos aquí o no hay? Aquí no hay colombianos, sí. Gloria a Dios, estamos en familia, Andrea. Así que bienvenida. Damos gracias al Señor. Y hoy celebramos la Santa Cena del Señor. Y el Señor decía: hacerlo siempre, que lo hagáis en memoria de mí. Qué lindo es tener presente siempre a Jesús, más en los días malos, en los días difíciles. Y yo quiero que entremos rápidamente a la palabra porque no me quiero extender mucho, ya que yo creo que Dios tiene algo que decirnos esta mañana, tiene algo que instruirnos esta mañana. Y el título de esta mañana, para los que apuntan, para los que se edifican, para los que estudian luego, el título es: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y lo vamos a fundamentar en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 9. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 9. Doy gracias al Señor por lo vivido, por lo experimentado el domingo anterior. Fue algo maravilloso. Doy gracias al Señor porque Él está obrando en la vida de aquellos que le abren su corazón, de aquellos que están dispuestos a cambiar su vida. Esta mañana, para la gloria del Señor, hemos tenido clases pre-bautizos y ha sido una bendición. El siguiente domingo continuamos. Y el sábado 15 son los bautizos. 15 de agosto, 10 de la mañana. Amén. Ya pasaremos la ubicación y todo lo demás. Y si hay alguien que se quiere bautizar todavía, que puede apuntarse hasta hoy, con la pastora o con la hermana Tursi en anfitrionía. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 9. Leemos su palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al precioso Espíritu Santo. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto fue el tiempo de la ascensión, cuando Jesús se marchó. Imagínense que antes de irse, Jesús mismo llena a sus discípulos con las buenas nuevas, con las buenas noticias del Evangelio de Salvación, y les dice: ustedes serán mis testigos en el mundo. Ustedes serán los que van a hablar estas cosas. La gente me va a conocer a mí a través de ustedes. ¿Para qué? Para que todo el mundo le conozca a Él a través de sus discípulos. Cuando yo me imagino, y me gustaría a mí ponerme en esa escena de ser parte de esos discípulos que están ahí, cuando me imagino
a los discípulos así boquiabiertos viendo a Jesús subiendo, o como no abriera su boca usted, no estaría así como asombrada o asombroso o asombrado cuando ve a Jesús ascender en esa nube de gloria. Y me imagino a los discípulos ahí mirando a Jesús ascendiendo y a los cielos diciéndoles todas estas cosas. Me pregunto, ¿qué habría pensado yo en ese momento? ¿Se puede preguntar usted, qué pensaría usted en ese momento? Jesús ha sido el fundamento, lo crucificaron, antes de eso me enseñó durante 3 años, vi hacer milagros, lo vi resucitar, vi ver tantas cosas. Me imaginaría todo lo que yo he experimentado con mi Jesús y viéndolo ascender, mirándolo cómo sube a los cielos, imaginarme aquel niño de Belén, imaginarme aquel que fue hace unas semanas atrás crucificado, vituperado, imaginándomelo subiendo, ya dominando no solo el viento, no solo el infierno, ni teniendo las llaves de la vida y la muerte en la mano, sino que encima Señor de los cielos. O sea, eso pensaría yo. Eso pensaría yo. Me imaginaría todo lo que he experimentado con Él y lo estoy viendo ascender. Porque nadie lo vio ascender, solo los suyos. Solo se manifestó a los suyos. Aquel que es dueño del cielo me demostró que también es dueño del infierno. Porque fue y arrebató las llaves de vida y muerte y encima rescató a aquellos que estaban presos en el Seol. ¡Qué bendición! Ahora, una vez ascendido, una vez ya no lo veo, me pregunto yo, ¿y ahora qué? Una vez usted aceptó a Jesús, ¿ahora qué? Una vez usted recibió el milagro, ¿ahora qué? Una vez usted ya lo experimentó, una vez ya usted lo ama o lo siente, ¿ahora qué? ¿No se preguntaría usted, ¿y ahora qué hago? No había venido todavía el Espíritu Santo a ellos. ¿Se imagina la pregunta de ellos en ese momento? Se fue Jesús, ya no lo veo, desapareció en medio de las nubes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Justo antes de ascender, Jesús dijo, claro, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, Él declaró, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán un poder. Y ese poder les dará potestad para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se quedaron pensando en lo que Jesús les ha dicho. ¿Dónde está ubicado usted ahora mismo como testigo de Jesús? ¿Dónde está ubicada usted como testigo de Jesús? ¿Lo conoce? ¿Sabe hablar de Él? ¿Sabe quién es? ¿Ha recibido milagros? ¿Ha recibido salvación? ¿Ha recibido el Espíritu Santo? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Jesús fue claro en esa lectura de Hechos 1:8. Él dice que debemos de ser testigos, de que debemos de anunciar, que tenemos que ser heraldos, aquellos que llevan la noticia, aquellos que anuncian el Evangelio de paz. Pues el ahora que se influye en que ahora tenemos una oportunidad maravillosa, hermanos. Tenemos un poder sobrenatural. Tenemos una convicción, certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros, de que Jesús está en nosotros y que realmente tenemos el poder directamente de Dios para hablar de aquel que cambia vidas, de aquel que es capaz de cambiar la vida de otros como se la está cambiando o como se la ha cambiado a usted. Pero usted y yo callamos. Pero usted y yo no anunciamos. Pero usted y yo podemos pasar desapercibidos en un autobús o en un metro, o desapercibidos en el vecindario. Usted y yo no somos heraldos, no somos aquellos que van anunciando, van hablando. ¿Alguien dice amén a eso? Normalmente no tenemos facilidad para hablar, ni para decir, ni para testificar. Y para los cristianos, desde ese entonces hasta el día de hoy, en 2026, no ha cambiado mucho. Cada domingo nos reunimos en la iglesia, ¿para qué? Para fortalecernos, para alimentarnos de su palabra y para llenarnos del poder del Espíritu Santo. ¿Y lo hacemos para qué? Para poder tener la convicción de ser testigos y dar testimonio de que Dios vive en nuestra vida. Pero ¿realmente tu vida es esa? ¿Das testigo? ¿Eres testimonio? ¿Trabajas por la gente? ¿O trabajas de lunes a domingo, de lunes a sábado, de lunes a viernes para mantener tu familia y ya está y no te da tiempo ni de evangelizar, ni de hablar, ni de hacer nada más?
¿Qué vida está viviendo como cristiana, como cristiano? ¿Qué estás haciendo? Porque aquí muchos de ustedes salen de la iglesia hoy, van a compartir con sus familias o se van de paseo, se acuestan temprano para madrugar el lunes empiezan a trabajar y hasta el viernes, que no termina la jornada por la tarde, o el sábado, no se vuelven a acordar de Dios en cuanto al evangelio de salvación. Sí, lo tienes en tus problemas, lo tienes en tus días malos, en tus dificultades en el trabajo o en la casa, lo tienes en tu boca. Ay, Señor, ayúdame, o usted ora y lo demás. Pero no nos acordamos del evangelio que tenemos que anunciar. No nos acordamos de lo que tenemos que llevar. Jesús dijo: siempre que hagáis esto, hacerlo en memoria de mí. Y la memoria que traemos hoy es que tenemos que ser edificados y dar un testimonio de aquel que es el centro de nuestra vida y de aquel que vive ahora con nosotros, en nosotros, y el que prometió que vamos a estar con Él hasta la eternidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo anunciamos el evangelio? ¿Cómo llevamos el evangelio a una vida real? Porque como testigos de Jesucristo, yo creo que usted y yo tenemos mucho que compartir, ¿o no? Tenemos mucho que dar. Tenemos mucho que anunciar. Y los primeros discípulos hacían algo maravilloso, hermanos. Ellos se animaban entre sí. Ellos se recordaban mutuamente todas las cosas que habían vivido con Jesús, todo lo que habían experimentado con Jesús. Mientras Jesús les enseñó, ellos se documentaron, se prepararon, y luego después ellos entre ellos mismos se alentaban. Y yo creo que usted y yo también tenemos muchas cosas para compartir y alentarnos. ¿Lo hace usted cuando viene a la iglesia? ¿Alienta a los demás? ¿O usted se enfoca solo en saludar al pastor y después se va? Porque iglesia es compartir con los hermanos. Hace una semana atrás o dos, creo que repetí a unos hermanos y les dije: quiero que vengan temprano a la iglesia para que hagan iglesia. Y ellos vienen puntualmente -10, -15 del culto. Pero les dije: quiero que vengan temprano, porque para mí eso no es temprano. Porque la comunión de los santos es cuando usted comparte con su gente. Pero hay gente que viene tarde o a la hora y termina el culto y sale volando porque tiene tantos compromisos, más se olvidó que hoy es el día del Señor. Y el día del Señor no es de 2 horas. El día del Señor no va de realmente hacer las cosas de esa manera. Pastora, por favor. Sal afuera, por favor. Entonces, entendamos algo importante: de que nosotros, como testigos del Señor, como hijos de Dios, tenemos que anunciar cosas, tenemos que transmitir siempre quién es Él en nuestra vida, y tenemos que dar testimonio. ¿Qué tiene usted para decir de Jesús? La Biblia y las historias y todo lo que hemos vivido nos enseña que Jesús es el Salvador prometido por Dios. Nos enseña que Jesús es el Mesías ungido por Dios, que es aquel niño que nació en Belén, que es el Rey de Reyes, que es el que transformó su vida, que transformó mi vida, que Jesús es el buen pastor, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la fuente eterna, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tanto que tenemos para decir y no lo hacemos. Tanto que tenemos para anunciar. Y si le quiere más, Él es la resurrección. Quiere más, Él es la vida eterna. Él es aquel Rey que lava los pies de sus discípulos. Es aquel que sirve a los que le siguen. O sea, ¿qué tenemos para anunciar a Jesús? Todos nosotros, hermanos, estamos llamados a predicar, a anunciar el evangelio de paz. Todos. Pero nosotros hablamos de Dios mucho en la iglesia. Hablamos de Dios mucho cuando estamos con un cristiano o con una cristiana. Pero no lo hacemos cuando estamos con alguien secular. Pero evitamos hacerlo cuando estamos con alguien que realmente no conoce el evangelio de salvación. Y ese es nuestro deber, que nosotros tenemos que llevar esa paz. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que anunciar lo maravilloso que es Él. O usted no está complacida y complacido de lo que Dios ha hecho en su vida. O usted no reconoce quién es Jesús en su vida. O usted ya se olvidó que si hoy, a día de hoy, tiene hijos y a día de hoy tiene una casa y tiene salud, es gracias a Él. ¿Se le ha olvidado todo lo que ha hecho el Señor en su vida? ¿De dónde lo ha rescatado el Señor? La palabra dice que estábamos en el mundo, pero el Señor nos rescató del mundo. Por lo tanto, no somos del mundo, sino que somos del cielo. O sea, nosotros tenemos que entender que hay mucho que decir de Jesús y nosotros decimos poco o nada de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien que no es cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien que no visita una iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un sacrificio? Es decir, voy a ir a visitar a aquel, o voy a buscar a aquel, o voy a ir a llamar a la otra, o llamar a aquel, porque sé que está lejos del Señor. Y si todos nosotros diéramos la tarea de hacer eso, hermanos, y si todos nosotros hiciéramos la tarea de ser heraldos realmente, a mí no me cabe duda que los primeros discípulos estaban asustados y nerviosos después que Jesús se fue. Y dijeron: ¿y ahora qué?
Yo creo que estaban asustados. Yo había estado asustado porque detrás de mí había un montón de romanos que me querían apresar y matar. Había gente que perseguía. Hoy tenemos la bendición de estar en España, un país que tiene libre expresión, aunque limitada en cierto sentido, porque no se puede hacer muchas cosas públicamente, pero usted puede hablar boca a boca. Usted puede evangelizar en cualquier sitio. Usted puede levantar la voz en cualquier sitio, que eso no es penal. Eso no es preso, porque hay una libre expresión particular. Lo que está prohibido son los mítines o las reuniones de masas, sin previa autorización de los ayuntamientos. Pero la boca a boca, usted lo puede hacer perfectamente. Usted puede hablar perfectamente. Ahora, ¿cómo aquellos que no habían recibido el Espíritu Santo iban a poder ser testigos de su Maestro? ¿Cómo aquellos que no habían recibido el poder del Espíritu Santo iban a poder ser testigos de en Jerusalén o donde estaban o en toda la tierra que me había dicho Jesús? No habían recibido el Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿cuántos tienen aquí el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Gloria a Dios. O sea, si yo siento que el Espíritu Santo está conmigo, ¿qué tengo entonces? Tengo poder. ¿Para qué? Para ser testigo. Tengo poder para hablar. Soy voz autorizada del cielo para transmitir las buenas nuevas de salvación. Soy voz autorizada para acercarme a cualquiera, aunque no me quiera recibir, aunque no me reciba, pero yo tengo la boca, la autorización del cielo para hablar, para transmitir, para decirle hay un Jesús que salva. Hay un Señor que vino a esta tierra para dar su vida por ti y por mí. Yo puedo hacerlo perfectamente. Pero ¿cuántos evangelistas hay aquí escondidos? ¿Cuántos evangelistas hay aquí mudos? Gente que no habla, gente que no discierne. Por eso ellos necesitaban la promesa que Jesús dio. ¿Cuál es la promesa? Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea que ellos recordaban la promesa de Cristo, que ellos iban a recibir el Espíritu de Dios y que Él iba a dar el poder para poder llegar a ser testigos. Ahora, ¿usted quiere hacer cosas para Dios? Pues entonces pídale su presencia, pídale Espíritu Santo, porque sin Él usted no puede hacer nada, ni nunca va a hacer nada. Usted quiere hacer algo, crea una intimidad con Dios, cree algo con el Señor para que usted sea llena del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, hermanos, sumergirnos en la presencia del Señor para que a través de su esencia y bajo la palabra, el ayuno y la oración podamos tener ese poder y sentir ese poder. ¿Verdad que hay días que usted se siente muy libre para hablar de cualquier tema? Y hay días que se siente oprimido para no hablar de nada. Esa es una convicción propia. Pues el Espíritu Santo te da eso, te da el poder para que tú vayas a hablar, para hacer aquello que naturalmente no puedes hacer. Porque hablar del reino de los cielos no es una cosa natural, es algo sobrenatural. Porque lo primero que te vas a topar son espíritus inmundos que van a querer oprimirte, reprimirte y callarte y cerrarte la boca. O sea, es algo tan espiritual, hermanos. Es algo que no puedes hacerlo en tu naturalidad. No se trata de, estudio la Biblia, la leo y ya puedo predicar. No se trata de eso. Se trata que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Pero estoy seguro que aquí hay muchas personas que tienen autoridad del cielo para hablar. Hablaba con el Señor esta semana en mi devocional personal del día jueves y le decía yo a Él: Padre amado, permite, Señor, que tu pueblo llegue a la iglesia y escuche tu palabra. Señor, quita toda piedra de tropiezo, todo lo demás. Y me respondía Él directamente y me decía: ¿y cuánto quieres? Y esa respuesta del Espíritu Santo la sentí como que no te basta con lo que tienes, ¿quieres más? A los que tienes, instrúyelos. A los que tienes, enséñales. A los que te he puesto delante, llévales palabra de vida. Despierta algo en ellos. A los que tienes, no necesito más. Porque si los que hay aquí se despiertan en el Espíritu Santo y en verdad, imagínense lo que podemos hacer en esta ciudad y en este país. Si los que estamos aquí somos llenos de su esencia, somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué no vamos a poder hacer, hermanos? Si donde está uno, dos o tres, Él está. Y aquí hay mucho más que la promesa. O sea, ¿qué no podemos hacer usted y yo? Pero estamos reprimidos por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras ataduras mentales, por nuestras ataduras espirituales, y estamos escondidos del poder del Espíritu Santo, aún teniendo dones y talentos que el mismo Dios de la gloria ha depositado en nosotros. Te lo digo, nunca subestimes lo que el poder de la palabra puede hacer a través de ti. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través tuyo. Porque si no hablas tú, ¿quién va a hablar? Jesús te salvó.
Y si Jesús te salvó, y si Dios te libertó, y si el Espíritu Santo te llenó de poder, ¿qué tienes para anunciar? ¿Qué tienes para decir? ¿Qué tienes para llevar? Y la pregunta es fácil: ¿qué ha hecho Jesús por ti? ¿Qué ha hecho Jesucristo por ti? Y Él decía: cada vez que hagáis eso, hacerlo en memoria de mí. Y trayendo memoria en el momento que Él ascendió y que solo quedó el Espíritu Santo cuando vino el día de Pentecostés, y es el que tenemos nosotros. Aunque Jesús vive en mi corazón, pero Él está en el cielo, y el Espíritu Santo es el que mora en mí, es el que me da poder. Pero si no tengo poder, ¿quién mora en mí entonces? Si no tengo poder del Espíritu Santo para poder anunciar, hablar, predicar, para poder evangelizar, si no tengo el poder, ¿qué tengo entonces? ¿Qué tienes tú, hermano? Tú vives con Jesús en tu corazón, pero ¿sabes dónde está Jesús? Está en el cielo. ¿Sabes qué está haciendo? Preparando morada para ti y para mí. Eso dice la palabra, que Él está al lado de Dios. Está preparando morada para ti y para mí. ¿Quién está contigo entonces aquí? El Espíritu Santo. Y si no tienes ese poder, no tienes nada. No tienes nada. ¿Qué tienes entonces para dar? ¿Qué tienes para anunciar? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Qué te ha dado Jesús? Y usted dirá: pastor, es que yo soy... Ay, usted es el pastor, usted es normal que tenga esa emotividad, que tenga esa energía, que tenga eso, lo demás, que usted evangeliza. Pero hermano, tú tienes más, o puedes tener mucho más de lo que yo tengo. Dios busca gente sencilla, gente humilde para glorificarse. Y aún lo más vil y menospreciado, dice 1 Corintios 1:17, lo más vil y menospreciado, lo que no sirve, lo que el mundo desprecia, eso Dios utiliza grandemente. Pero ¿qué tiene usted? ¿Usted cree que su condición de fornicación lo puede detener si el poder de Dios está con usted? ¿Usted cree que su condición de indocumentado lo puede detener si Dios está con usted? ¿Usted cree que su condición de pobre lo puede detener financieramente si Dios está con usted? ¿Usted cree que su condición mental o su enfermedad o su maledicencia física lo puede detener si Dios está con usted? No hay nada que detenga el poder de Dios. No hay nada que detenga una ungida o un ungido de Cristo. Si usted decide levantarse hoy, si usted decide cambiar hoy, si usted decide enfocarse hoy, es que se va a abrir el reino de los cielos a su favor, hermano. Y lo que necesite, si oro necesita, oro le va a caer del cielo. Si salud necesita, salud le caerá del cielo. Porque lo que va a haber en abundancia es gracia de parte de Cristo. Es gracia. A Pablo no le impidió su malestar, ni su enfermedad, ni su dolor. ¿Qué le bastó a Pablo? La gracia. Y esa hay en abundancia para aquel que busca al Rey de los cielos. Usted, sencillo, sencilla, humilde, falto de conocimiento, puede ser poderoso en oración, puede ser poderoso en ayuno, puede ser poderoso en intimidad y relación con el Rey de Reyes, y llenarse de un poder sobrenatural, hermano. Que todos nosotros nos postremos cuando usted alabe, que todos nosotros adoremos cuando usted levante su voz angelical. Eso pasa, pero nosotros estamos acostumbrados a vivir una iglesia light. Una iglesia de domingo que nos predique, muy bonita la prédica, me llegó, uy, me gustó, uy, no sabía eso, y se fue. Y ya no se acuerda el siguiente domingo qué ha pasado. Pero la palabra dice que tenemos que revestirnos de su poder. Ustedes son gente sencilla. Mire, cuando Jesús nació, ¿se acuerda que había un tal Herodes que lo quería matar? Al bebé. Cuando Jesús nació, ¿a quién se le anunció? ¿A quién se le anunció? Para que el mundo supiese que el niño había nacido, que el Mesías había nacido, que el Salvador del mundo había llegado a la tierra. ¿Sabe a quién se lo anunció? A los pastores. No se lo anunció a más gente que a los pastores. Y esto está en Lucas 2:8. Libro de Lucas 2:8 al 12 dice lo siguiente: había pastores en la misma región. Lucas 2:8 al 12. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Se acercó el ángel a pastores de rebaño y les dijo: hay buenas nuevas de salvación. Nació el Salvador. ¿Por qué no se le anunció entonces a otras personalidades del mundo? ¿Por qué a pastores? ¿Por qué Dios escogió gente sencilla para dar la noticia más grande del mundo? ¿Por qué escogió gente sin conocimiento? ¿Por qué escogió gente así? Estos pastores, hermanos, fueron los primeros evangelistas que llevaron el anuncio de paz, de salvación. Estos pastores que atendían su rebaño fueron aquellos que no le preguntaron a Dios: ¿estás seguro, Señor, que este es? Estos pastores no se quejaron. Estos pastores no dijeron: ¿y realmente este es el Salvador del mundo? ¿Este niño nos va a salvar? ¿Este que nació de un pesebre? Si el ángel hubiera aparecido a teólogos, ¿qué hubiera pasado? Primero habían consultado con su conocimiento, con las lecturas bíblicas, a ver si todo cuadraba, a ver si era cierto o mentira. Si se hubiera manifestado el ángel a la élite de la sociedad, ¿qué hubieran hecho primero? Hubieran mirado si le convenía al mundo que supiese que Jesús nació o no. Herodes quería matarlo. La sociedad no tenía que darse cuenta. Podemos ver que en el mundo y todo lo que hay con facilidad es palpable para nosotros a día de hoy, hermano. El mundo, diga conmigo, está desnudo. Diga, está desnudo. O sea, no hay nada que usted no pueda ver del mundo. Váyase a internet y busque lo que quiera ver, lo va a ver. Lo que usted quiera, a donde quiere llegar y usted quiere tocar, ahí va a llegar. El mundo está desnudo. La maldad no es oculta. Hay muchos cristianos ocultos, pero la maldad no es oculta. O sea, el mundo está desnudo. El mundo, hoy en día usted se asombra por lo que ve, por los videos, por lo que pasa, por esto, por aquello. Pero es que esto es la realidad de lo que pasa en el mundo hoy en día. Esto es lo que hay. Ahora, ¿es normal que la gente no crea en Jesús? ¿Es normal que la gente no quiera seguir a Jesús? ¿Es normal que la gente no quiera atender el evangelio de salvación? Sí, es normal. ¿Por qué? Porque están hipnotizados por el mundo. Están idiotizados por el mundo. Están ciegos, dice la palabra del Señor. No es fácil. La palabra enseña en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es físicamente. Y 2 Corintios 4:4 nos enseña que la gente está con sus ojos vendados. Dice el dicho que no hay ciego que no ¿qué? La palabra enseña en los cuales el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, se imagina, el mundo no quiere saber de Jesús. Al mundo no le interesa Jesús. Pero imagínese usted todo lo que se mueve en el mundo ahora mismo. Nos da pesar que violen a una niña. Nos da pesar que roben niños. Nos da pesar que prostituyan. Nos da pesar tantas cosas del mundo. Pero solo nos da pesar. Y ahí se acabó todo. Mientras no nos pase a una de nosotros o a uno de nosotros, mientras mi hija no me la robe y no me la prostituyan, mientras mi hijo no tenga cáncer, mientras no seamos nosotros, estamos tranquilos. ¿Dónde están los testigos de Jesús? ¿Dónde están los que anuncian el evangelio de salvación? ¿Dónde están aquellos a que Jesús ha llamado mis discípulos? ¿Dónde están? Gente que en la iglesia se le quiere dar un cargo, una posición. No, pastor, no tengo tiempo por esto, por aquello. ¿Dónde está tu vida? ¿Qué quieres hacer entonces con tu vida? ¿Dónde está? ¿Qué quieres? ¿Vivir acomodado a tu vida o vivir acomodado al evangelio de Jesucristo? Ayer, mientras trabajaba, pasé por la iglesia y vi a mis hermanos de alabanza ensayando con una calor tremenda, hermanos. Pobres mis hermanos. Y dije yo así en mi corazón: si esta congregación valorase lo que mis hermanos hacen, ya no por ti, Señor, sino por ellos, aplaudirían, cantaran, glorificaran tu santo nombre. Y ese es el celo espiritual que me salió ahora cuando subí después de la última alabanza. Porque yo sé lo que mis hermanos de alabanza hacen para agradar al Padre. Y lo primero que ellos buscan, como lo dije en la prédica anterior, desde su líder, mi hermana Ruth, es que usted se conecte con el Espíritu Santo. Es que usted adore al Señor. Es todo lo que ellos quieren. Vale la pena.
hermanos de alabanza, ¿vale la pena? Si los hermanos se conectan con el Señor, vale la pena. Y eso es lo importante. Ahí viene la adoración. Pero anunciar al Salvador y ser su testigo no es fácil. Para ello hay que tener una vida de oración y de rodillas. Hay que tener una vida consagrada al Señor. Mientras tú seas llamada y seas llamado por Dios y el Espíritu Santo esté ahí, Él no te va a dejar en paz, no te va a dejar tranquila, no te va a dejar tranquilo, porque todo lo malo que hagas, todo lo malo que haces, Él te va a redarguir en tu corazón y te va a decir: deja la porquería, deja de estar podrida, deja la podrición, porque no te llamé para esto, te llamé para otras cosas. Deja ese tipo de vida, renuncia a aquello que yo no te he dado, renuncia a lo que no es, porque te estás pudriendo. Jesús dijo: no os unáis a yugo desigual, porque es más fácil que os volváis vosotros a ellos que ellos a vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que empezar a vivir una vida en santidad que nos acerque al poder del Espíritu Santo, una vida, una intimidad con el Señor. Pero ¿de qué sirve que nosotros vivamos una intimidad con el Señor si después contristamos al Espíritu Santo? Tenemos que entender que hay una vida y una demanda para los que siguen al Señor. ¿Por qué? Yo no te he dado. Renuncia a lo que no es, porque te estás pudriendo. Jesús dijo: no os unáis a yugo desiguales, porque es más fácil que os volváis vosotros a ellos que ellos a vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que empezar a vivir una vida en santidad que nos acerque al poder del Espíritu Santo, una vida, una intimidad con el Señor. Pero ¿de qué sirve que nosotros vivamos una intimidad con el Señor si después contristamos al Espíritu Santo? Tenemos que entender que hay una vida y una demanda para los que siguen al Señor. ¿Por qué? Porque aquellos que son llamados y que son elegidos por Dios y que tienen un don del Espíritu Santo para evangelizar, para transmitir, ya sea en redes sociales, ya sea en la iglesia, ya sea públicamente en el metro, donde sea. Hay gente que no habla en el púlpito, hermano, pero en los metros no para de hablar de Jesús. Hay gente que le tiene miedo a estos micrófonos, pero cuando no tiene micrófono es poderosa en el Evangelio de Cristo Jesús, porque todos tenemos dones, todos somos llamados en varias áreas, porque somos parte del mismo cuerpo. Pero ¿qué le quiero decir? De que si usted tiene un llamado del Espíritu Santo, si usted tiene una unción y tiene un don derramado del reino de los cielos, y usted no lo practica y usted no lo saca, el Espíritu Santo jamás te va a dejar en paz. Jamás. Aunque tengas 50, 60, 80 años, jamás te va a dejar en paz. Entonces, ¿qué pasa en este mundo de hoy en día? Mientras los teólogos discuten, mientras los famosos dominen, mientras la élite sueña y las redes sociales tengan el control de este mundo, los más poderosos dominen en cuanto a la maldad, usted y yo no debemos dejar de hablar. Los famosos, los millonarios, los poderosos no tienen lo que usted tiene, y es ese poder del Espíritu Santo. Y es esa la convicción que usted tiene y que yo tengo. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. ¿Qué entendemos por esto? De que el Señor no busca gente rica, no busca gente acomodada, busca gente dispuesta. Y los más humildes tienen que vivir una vida de rodillas y oración. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste en su presencia? A solas, tú y Él, nadie más. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te tocó a solas? Ahí viene la abundancia del corazón. Ahí viene cuando tú íntimamente tienes una conexión y te llenas. Lo he dicho siempre, aquí venimos a adorar y a alabar y a aprender de la palabra. Pero la esencia está en la intimidad que tú tengas con Él. La esencia, la presencia de Él, la relación con Él nace en la oración que tú tengas en tu casa. Si no te gusta que te vean, mejor cierra la puerta, que nadie te mire, y arrodíllate y habla con Él. De rodillas delante de aquel que solo los humildes pueden ver. Solo los que se humillan pueden ver. Hermano, nuestro testimonio comienza cuando nos ponemos de rodillas. Ahí comienza el testimonio. Cuando se humilla en intimidad, ahí comienza lo que Dios va a hacer en usted. Ninguno, pero ninguno, hermano, que no se humille en la intimidad, ninguno de parte de Dios va a ser exaltado en público. Ninguno. La autoridad para cantar, la autoridad para predicar, la autoridad para hablar viene de la intimidad con el Espíritu Santo. No viene de tanto leer, no viene de tanto ayunar, es una intimidad. Porque si yo ayuno y no oro, no estoy en nada. Si yo ayuno y no leo, no estoy en nada. Es ayuno, palabra y oración.
El Señor Jesús todavía hace que muchos se arrodillen, ¿o no? Jesús todavía hace que muchos, por agradecimiento, por fe, todavía estén dispuestos a volverse a Él. No les corresponde a ustedes saber el tiempo ni el momento, sino que eso es algo que está solo en manos de mi Padre, dijo Jesús a los discípulos. A usted no le corresponde saber qué va a pasar con su vida ni a dónde Dios lo va a llevar. Usted limítese a servir y glorificar a Cristo cada día de su vida. ¿Y ahora qué? Testigos. Diga conmigo, testigos. O sea, ahora somos testigos. ¿De qué? ¿De quién? Si yo lo acepté en mi corazón, somos testigos en el poder del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. ¿Qué hace usted aquí en España? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Porque pudo comprar el billete? ¿Porque se atrevió a dar el salto? ¿Porque tuvo valentía? No, está aquí porque Dios quiere tenerlo aquí. Está aquí porque Dios lo trajo aquí. Está aquí porque Dios proveyó y abrió las puertas. Está aquí porque Dios tiene un plan para usted en esta tierra. Tenemos un plan maravilloso en España, y es predicar y es anunciar. Y me gusta esta frase de en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra, porque no hay duda de que Jesús hizo jugar con su imaginación a los discípulos. Usted lo entiende hoy, pero los discípulos en aquel tiempo no lo entendían, no lo comprendían. Uy, hasta lo último en la tierra. Si nunca había cogido un barco, si nunca había cogido, no habían aviones en aquel tiempo. Imagínense, si todo era casi andando. ¿Será que también nos está haciendo imaginar a nosotros a dónde nos va a llevar Él? ¿Qué va a hacer con nosotros? Diga amén. Lo que no ha visto, lo que no ha escuchado, lo que no ha sentido en su corazón es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. O sea, qué maravilloso es esto. O sea que, por supuesto, pero sin culpas. Diga que está al lado, sin culpas. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Sin culpas, hermano. O sea que si digo que sin culpas, es que la situación actual no importa si tú decides cambiarla. La situación actual, que no sabes Biblia, que no sabes orar, que no tienes intimidad, que estás en fornicación, que estás haciendo las cosas mal, que vas en contra del Espíritu Santo, todo eso es sin culpa. ¿Por qué? Porque si decides hoy cambiar, todo se empieza a escribir desde hoy. Todo empieza a cambiar desde hoy. Sin culpas, pero con poder del Espíritu Santo. Cuesta mucho el poder del Espíritu Santo, hermano, porque la santidad no es fácil. Estar a cuenta con el Señor es bien difícil. No hay ni uno solo bueno, ni yo ni usted. Nadie es bueno, solo Cristo, solo Dios Todopoderoso. No es fácil la santidad. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro. Con la mente pecamos. Con la mente pecamos. Ahora, nada de sentirnos mal por las cosas pasadas, por lo que hacemos ahora mismo, si realmente queremos cambiar. Si realmente estamos dispuestos a hacer las cosas diferentes. Lo que Jesús simplemente dice es que su evangelio no puede estar encerrado en cuatro paredes. Su evangelio no puede ser esta iglesia, porque fracasamos. Su evangelio no es solo la gente que viene aquí, fracasamos. Tenemos que tener una vida de testimonio. Hagamos salir el evangelio de estas cuatro paredes. Hablemos donde vayamos. Hablemos donde nosotros podamos. Tengamos la posibilidad de compartir con nuestros vecinos, compañeros. Dice, donde dijo, en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pues identifiquemos estos lugares. Imaginemos que tenemos la posibilidad de compartirlo con nuestros vecinos y compañeros en el trabajo. Llámele a ese trabajo Jerusalén. Imagínense que tiene la oportunidad de compartirlo en su comunidad, en su vecindario. Llámele Judea. Imagínense que tiene la oportunidad de compartirlo en el transporte público mientras pasa el trayecto. Llámelo Samaria. O sea, la imaginación de nosotros puede ir mucho más allá de lo que nosotros pretendemos o pensamos. Uy, estoy esperando que Dios me envíe, y a cada rato pasa gente por tu vida necesitada del evangelio y a ninguno le hablas. Estoy empezando a ser enviada por el Señor, o que el Señor me diga dónde tengo que ir, y pasa, mientras tanto pasa gente que se está perdiendo y tú no eres digna ni digno de hablar el evangelio de paz. O sea, entendamos nosotros que los testigos van allí donde la palabra los lleva, donde el Señor los lleva, donde estemos, donde vayamos. Y nosotros como heraldo, hermano, estamos comprometidos con Dios. Mire, en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, y mire este dato y apúntelo si es importante. En los evangelios de Marcos, Lucas y Juan se registra que Jesús tuvo 132 encuentros con personas.
132 encuentros con personas tuvo Jesús, físicamente hablando. 6 de ellos tuvieron lugar dentro de un templo. 6 de ellos dentro de un templo. 4 en iglesias pequeñas, en sinagogas. Son 10. Y 122 con gente en la calle. Mire cómo era el evangelio de Jesús. 6 en un gran templo, 4 en iglesias pequeñitas, pero 122 encuentros con personas físicas en la calle. ¿Dónde está el evangelio entonces? ¿En la iglesia? ¿Dónde está el evangelio vivo? Allá por donde voy, allá por donde vamos. Es maravilloso, porque allá donde vayamos tenemos que hablar de la palabra de Dios. Tenemos que anunciar esto que nosotros tenemos, pero muchas personas viven de manera diferente a los demás, distinta. Viven en su mundo personal, en sus problemas personales. Tienes un problema en casa con tus hijos, con tus hijas, y eso es tu mundo. Tienes un problema en el trabajo y ese es tu mundo. Tienes un problema en la iglesia y ese es tu mundo. Somos de mente cerrada muchas veces y nos cerramos en nuestros propios problemas, en nuestras propias circunstancias financieras. Pero Jesús dijo: me seréis testigos en todo lugar. En todo lugar. Tenemos que dar testimonio. Esa esperanza es una esperanza que anunciamos a aquellos que realmente conocen el amor de Jesús. Diga al que está al lado, tenemos que ser heraldos. Dígale, tenemos que ser heraldos. ¿Qué es un heraldo? Es alguien que tiene un trabajo muy específico: anunciar lo que dice el rey. Eso es un heraldo, el que anuncia lo que dice el rey. Y voy a cerrar con 4 principios de heraldos. Apúnteselos. 4 principios de heraldo, de personas y gente que habla de Jesús, personas y gente que transmite a Jesús, personas y gente que anuncia el evangelio de paz. 4 principios de heraldos que anuncian al rey. Número 1. Ojo con esto. Vocero del rey. Vocero del rey. Importante esto. Un heraldo en tiempos bíblicos era el vocero oficial del rey. No era importante por él mismo. No inventaba el mensaje. No le ponía su opinión. Solo anunciaba las palabras del rey. Ojo con el heraldo. Note esto. No era importante por él mismo. Lo importante no es el predicador, lo importante es de quién se predica. No inventaba el mensaje. No ponía estratagemas. Porque si inventaba el mensaje o lo alteraba, le cortaban la cabeza. No le ponía su propia opinión. Su única función era llegar, abrir la boca y decir exactamente lo que el rey mandó a decir. Lo que el Espíritu Santo te ponga en tu corazón, eso es lo que tienes que decir. Pero usted y yo lo maquillamos, ¿verdad? Lo maquillamos. Hasta cuando vamos a exhortar, lo maquillamos. Hasta cuando vamos a decir algo directo, muchas veces, es que si le digo esto no me va a escuchar, si le digo esto no me va a hablar nunca más en su vida. Dígaselo como el Espíritu Santo se lo dice, porque usted es un heraldo, usted es un vocero del rey. Tiene que hablar tal cual. No maquille, no adultere el mensaje. Si cambiaba una palabra el heraldo de aquel tiempo, lo mataban, hermano. Si se quedaba callado, traicionaba al rey, también lo mataban. ¿Y usted por qué se queda callado entonces? ¿Será que traiciona usted a Jesús en lo que Él ha hecho en su vida? Juan el Bautista nos enseña como ejemplo. Decían: voz que clama en el desierto. Esto es Mateo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan el Bautista era vocero del Salvador del mundo. Él no era la luz, ¿verdad que no era la luz él? Venía a dar testimonio de la luz. Y eso lo dice en Juan 1:8. Él era el testimonio de la luz. Eso dice Juan 1:8. Juan el Bautista no era la luz, pero él anunciaba la luz. Nosotros somos los heraldos de Cristo. Somos aquellos que llevamos la buena noticia. ¿Quién es heraldo de Jesucristo el día de hoy? Todo discípulo suyo. No solo pastores, no solo gente que sube a los altares. Todos nosotros somos heraldos de Jesucristo. 2 Corintios 5:20 dice: 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos. Mire qué poderoso el evangelio que usted y yo tenemos que anunciar. No tenemos ni que convencer a la gente, solo tenemos que decir lo que el rey mandó a decir. Usted se enfada con la gente que no lo recibe muchas veces, o se enfada con la gente que no entiende. No, es que el mensaje no es suyo, el mensaje es de Él, y Él es quien prepara los corazones. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Poderoso mensaje de evangelización. Poderoso, hermano. Hacer esto en memoria de mí, dice el Señor. Y estas son las marcas de un heraldo de Cristo. Número 2. Tiene un mensaje, no una opinión. ¿Cuántos opinan aquí de la palabra? ¿Cuántos opinadores tengo aquí? ¿Cuántos argumentistas hay? No, aquí solo yo, ¿verdad? Te digo que argumenta aquí el pastor. ¿Cuántos maquilladores de la palabra hay aquí? Tiene un mensaje, no una opinión. Y el mensaje es fácil. 1 Corintios 15, 3, 4. Ese es el mensaje que tenemos que llevar nosotros. 1 Corintios 15, 3, 4. No hay más. No volvamos. Mire, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Yo anuncio eso. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no me va a creer, pero un heraldo no predica política, ni motivación, ni chisme. Predica la verdad, y la verdad está escrita aquí. No hay más, hermano. Pastores que no sé qué decir cuando evangelizo, se los estoy dando las pautas, les estoy dando versículos claves. Pastores que no sé qué decirle a la gente, se les estoy dando las maneras. Solo tiene que anunciar lo que el Espíritu Santo le pone en su corazón en ese momento. No hay más. No use más artimañas que el Espíritu Santo no ponga. Predique a Cristo y ya está. 1 Corintios 2:2. Predique a Cristo y ya está. 1 Corintios 2:2. ¿Cómo lo dice 1 Corintios 2:2? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo yo no sé más que lo que aquí me está diciendo es que Cristo fue crucificado y resucitó para salvación de mis pecados. Para perdón de mis pecados y para salvación de mi alma. Eso es importante. Número 3, un heraldo de Cristo. Número 3, tiene una urgencia. El heraldo de Cristo tiene una urgencia. No dice, cuando pueda, lo haré. Cuando me quede la oportunidad, buscaré la manera. Es que ahora estoy muy cansado, cuando esté más descansado. Es que ahora no puedo. El heraldo de Cristo lo hace a tiempo y fuera de tiempo. Lo dice 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2. A tiempo. ¿Qué decía? Te insto, ¿no? Decía que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, el heraldo de Cristo realmente tiene prisa por hacerlo. Ay, Espíritu Santo, háblele a él, háblele a ella. Ay, Señor, hoy estoy muy cansado. Hoy no puedo ni hablar. Hoy que me duele la cabeza. Y usamos mil excusas contra el mismo Espíritu Santo muchas veces para no hablar. Número 4. Y esta me gusta. Número 4. El heraldo de Cristo tiene una autoridad. Diga conmigo, autoridad prestada. Me encanta esto. No habla de sí mismo. Habla, así dice el Señor. No habla de sus argumentos. No habla de así pienso. No es que yo creo. No es que para mí. No es que yo lo veo así. No es que yo siento. No habla del yo, sino que habla, así dice el Señor. Así manda a decir el Rey. Así dice el Rey de Reyes. Romanos 1:16. Lo leemos en pantalla. Y lo lee usted, Romanos 1:16. ¿Qué dice ahí?
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Diga a todos. A todos le podemos hablar de Jesús, hermanos. A todos. ¿Crees que la persona que te habló a ti de Jesús lo pensó 2 veces o 3? Seguro que sí, pero lo terminó haciendo. Seguro que sí, y lo terminó haciendo. Seguirás pensando todavía cuando el Espíritu Santo te lo diga. ¿Y sabes qué va a pasar en los días venideros? El Espíritu Santo te va a poner gente y Él te va a hablar. Porque cuando Él habla antes es porque Él va a hacer algo. Él prepara lo suyo primero. Él prepara para las batallas. Y el próximo compañero de trabajo, próxima compañera de trabajo, el próximo en el metro, en el autobús, el próximo vecindario que tengas la oportunidad de conversar, acuérdate de anunciar que hay un plan de salvación, que hay un Jesús que hace cosas maravillosas. Una vida de Cristo se respalda con el testimonio. Si no hay testimonio, no hay mensaje, hermano. Cuidado con esto. No puedes ir anunciando la palabra del Señor y tirándotela de evangelista o de predicador si tu testimonio no es válido. Tienes que guardar tu testimonio, porque entonces el enemigo se va a reír de ti y te va a avergonzar. Si no tienes un testimonio, no lo hagas. Cuida tu testimonio primero. Guarda tu testimonio primero. Ahora, ¿cuál es el testimonio que tengo que guardar? Aquel que amo a Jesús. Sí, tengo pecados, sí tengo cosas malas, sí tengo cosas que todavía, pero mi corazón ama al Señor y estoy trabajando en cada uno de ellos. Pero aquel que se complace en la maldad no puede tener comunión con la luz admirable si se complace con la maldad. Tiene que haber una culpabilidad, tiene que haber un redarguir del Espíritu Santo, tiene que haber algo en ti que no te deja en paz, porque entonces quiere decir que Dios está obrando en ti. No te preocupes si el Espíritu Santo te oprime, porque Él lo hace solo con el fin de limpiarte, solo con el fin de liberarte. Por eso un heraldo corrupto desacredita al rey. Un heraldo que es malicioso avergüenza a su padre. Entendamos que nosotros en 1 Timoteo 4, ahí mismo el 12, nos enseña que somos ejemplo de los creyentes en palabra, conducta y amor. No puedes reprender, ni exhortar, ni animar si tu testimonio no es veraz delante de todos. ¿Cuál es la diferencia, para terminar, entre un heraldo y un predicador? ¿Cuál es la diferencia entre el que predica y aquel que es heraldo? Se lo digo fácil. Todo predicador debe de ser heraldo, pero no todo heraldo debe ser predicador. ¿Está entendiendo? Todos tenemos que hablar de Jesús en todo lugar. Todos tenemos que hablar de Jesús. Básicamente, si conoces al Rey, si has experimentado a Jesús, si lo has recibido y sabes que hay cosas que Dios ha hecho en ti, ya tienes mucho de qué hablar. ¿A cuántos se le ha hecho milagros el Señor aquí? ¿Tienes de qué hablar? ¿Tienes de qué hablar? Tenemos mucho de qué hablar. Tanta maravilla, ¿verdad? Tantas cosas hermosas que ha hecho Jesús por nosotros. Tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, entiende que hay una advertencia y un privilegio para los heraldos. Hay una advertencia y un privilegio. ¿Cuál es la advertencia? Ezequiel 3:17. Dios nos puso por atalaya y si no amonestamos, ¿qué pasa? Ezequiel 3:17. Esa es la advertencia para los heraldos. Y dice así, Ezequiel 3:17, también ellos descendieron con él al Seol. Eso, amén. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Todo predicación en la calle, en cualquier lugar, toda evangelización va a molestar a la gente primero. Va a pasar. Estés preparado para eso. Tienes el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y esa es la advertencia de que si nosotros no lo hacemos, Ezequiel 3:17 nos enseña muchas cosas. Puede leer la lectura ahí, porque ya estamos fuera de tiempo. Pero ahí usted puede leer si nosotros no actuamos como esos que tienen que anunciar el Evangelio de paz. Y el privilegio está en Isaías 52:7. Hay un privilegio maravilloso, porque son hermosos los pies. Son hermosos sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas de aquellos que anuncian la paz de Dios. Qué hermoso. Hay promesas. Dios te usa a ti como vaso de barro.
Te usa como vaso de barro para aportar y llevar su poder. Vamos a consumir la Santa Cena ahora en memoria de Él. Y la palabra hoy se ha enfocado en traernos a memoria quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Jesús ascendió al cielo y nos dio las llaves de la vida y la muerte en nosotros. Tú decides qué quieres hacer con tu vida. Tú decides si quieres seguir como estás o si quieres cambiar la historia de tu vida. Estoy muy emocionado espiritualmente, muy alegre por las personas que se van a bautizar. Doy gracias a Dios por ellas, porque hay un tiempo nuevo para ellos. Yo creo que hoy descubrieron cosas bíblicas nuevas, sorprendentes, y han descubierto cuál es el tema de bautizarse y no bautizarse. Y yo sé que mis hermanos hoy estaban sorprendidos de ver todos los decretos que se anulan en su contra espiritualmente cuando nosotros nos llegamos a bautizar en las aguas, dando testimonio de que Él es maravilloso en nuestra vida. 2 de Corintios 4:7, le invito a que se ponga de pie. 2 de Corintios 4:7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Y qué más dice ahí? Y no de nosotros. Y no de nosotros. Maravilloso. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí no hay un gran hombre, hermanos. Aquí no hay una gran mujer. Aquí no hay grandes hombres ni grandes mujeres. No. Aquí hay gente como usted o como yo, dispuestos a servirlo a Él. Yo oro para que usted sea el próximo predicador de esta casa, el próximo evangelista. Yo oro para que sea usted aquella que mueva en el Espíritu este lugar. Yo pido al Señor que sea Él quien nos ayude a ser revestidos, no de fama, sino de gracia. No de abundancia, sino de lo necesario que nosotros tenemos. Y que como heraldo de Cristo nos aseguremos de que todos escuchen al Rey. De que todos escuchen de que Jesús salva. ¿Sabes quién es aquel que va a hablar de ahora en adelante de Jesús? Aquel que le reconoce en su vida. Aquel que reconoce lo que Él ha hecho en su vida. Aquel que reconoce las cosas cambiantes y cómo está cambiando todo. Y yo sé que estoy fuera de tiempo, pero te voy a hacer rápidamente un testimonio real. No mío, sino de un pastor conocido. El pastor me dice que le pasó algo sobrenatural días atrás. Era un día de servicio. Tenía prisa. Salió de la iglesia, cogió su coche a comprar cosas al supermercado y después tenía que ir a su hija, a recoger a su hija al colegio. Pero cuando va al supermercado, ve que hay mucha gente, pero dice, tengo que comprar las cosas porque después de la iglesia no va a quedar tiempo. Va al supermercado, compra las cosas. Cuando está comprando las cosas, ve una oferta de unos CDs infantiles. Y son los que su niña quiere. Y la oferta está en 2 por $9.99. Y él dice, wow, son los que la niña quiere. Se los voy a comprar. Hace la cola para la cajera. Cuando llega a la cajera, le paga. Él tenía prisas. La cajera le da el ticket, sale, va a su coche. Cuando está en el coche, guarda las cosas para arrancar, pero mira el ticket y se da cuenta que por los CDs la cajera no le cobró $9.99, sino lo que le cobró $1.99. Y él dijo, no tengo tiempo para regresar. Tengo que volver a la iglesia, tengo que traer a la niña, no tengo tiempo para volver. Iré otro día. Pero en ese momento dice que escuchó el Espíritu Santo. ¿Lo vas a hacer luego? Y en un mismo instante dice que se bajó del carro, se fue al supermercado y vio que había una gran cola para la misma cajera. Y dijo, Señor, no voy a llegar a tiempo. Pero que otra vez el Espíritu Santo le dijo, ¿lo vas a dejar para después? Y entonces él hizo la cola otra vez. Hizo la cola y cuando llegó de la cajera le dice, perdone, he hecho la cola porque usted me ha cobrado mal. Estos CDs dice que se venden 2 por $9.99 y usted me ha cobrado $1.99. Así que por favor puede reparar el error para que usted no tenga problemas. La cajera lo mira y le dice, no hay ningún error. Sí, hay un error porque usted me ha cobrado 8 menos. Le dice, no hay ningún error. Le voy a contar el contexto de esto. Le dijo la cajera en ese momento. Y le dijo lo siguiente.
Cuando vi que regresó otra vez al supermercado e hizo la fila para llegar hasta mí, pasaba por mi mente lo siguiente: pasé mucho tiempo alejado de Dios, mucho tiempo lejos de Dios. El domingo pasado fui a una iglesia, porque Dios me lo puso en mi corazón: ve a esa iglesia. Y cuando fui a esa iglesia, el pastor predicó de la integridad, de la honestidad, y ese pastor era usted. Y lo hice adrede, para saber si usted volvía, para saber si lo que usted predicaba lo hacía. Y ahora tengo hambre de Dios. No sé qué decirle, no sé qué más sigue, pero lo que sí le digo es que yo quiero congregar en su iglesia. El testimonio de nosotros habla por sí mismo. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decimos. Hay gente que a esta iglesia no viene por usted. Hay gente que a esta iglesia no viene por nosotros. Pero hay gente que viene por usted. Hay gente que viene por nosotros. ¿Cuál es el problema aquí? Que todo lo dicho anteriormente es un gran error. La gente no tiene que venir por usted, ni se tiene que ir por usted. La gente tiene que venir por Dios. Y si usted predica a Dios y testifica a Dios, la gente vendrá a este lugar por Dios. Y la gente, si se va porque Dios se la llevará. Y si no, no se irá. Pero nosotros tenemos el deber de predicar, de ser heraldos, de ser testigos y testimonios de Dios en todo lugar. Levante su mano conmigo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra de salvación, Señor. Porque un día llegó a nosotros, la vimos, la experimentamos y nos dio salvación, Señor. Llegó la paz a nuestro corazón, Señor. Llegó la paz a mi vida, Señor, por cuanto te conocí, Señor. Padre, permíteme ahora, Señor, antes de consumir tu santa cena, Señor, poder hacerlo en memoria de ti, Señor. Tú nos dijiste que seremos testigos tuyos en todo lugar, Señor. Padre, tú dijiste que vamos a recibir un poder del Espíritu Santo, Señor. Te invitamos, Padre amado, hoy en nuestros corazones, Señor, que nos revistas de ese poder, Señor. Que podamos anunciar el Evangelio de paz a toda criatura, Señor. A aquel que está perdido, Señor. A aquellos que tú pones delante de nosotros, Padre, a mi amiga, a mi amigo, Señor. Padre, a aquella que sabía que antes yo estaba en el mundo, pero que tú me rescataste del mundo y ahora soy tuya o soy tuyo, Señor. Ayúdame a llevar tu Evangelio. Ayúdame a llevar tu paz, Señor. A anunciar, Señor, las buenas nuevas de salvación para que otras reciban, Señor, lo que yo he recibido, Padre. Señor, hay tantos heraldos aquí, Señor. Hay tantos voceros del Rey aquí, Señor, que si solo la mitad se atreve a empezar a hablar, Señor, van a haber muchas almas, Padre amado, que van a encontrar su salvación, van a encontrar su redención, Padre amado. Y si todos aquí presentes nos volvemos heraldo, empezamos a hablar de lo que tú eres en nuestra vida, de lo que tú haces en nuestra vida, de lo maravilloso que es tenerte, conocerte y sentirte, Señor, el mundo va a cambiar, Señor. Y aquellos van a encontrarse esa paz que yo he encontrado, Señor, y que nosotros hemos encontrado. Padre, ayúdanos, Padre, a poder vencer el temor, a poder vencer, Padre amado, la amargura, Señor, de interactuar con otros, a poder vencer el cansancio, Padre, a poder vencer, Señor, la inseguridad, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo revistiéndonos, Padre amado, y llenándonos de tu unción, que tu gracia repose sobre aquellos que han decidido, Señor, empezar a abrir su boca, Señor. Padre, lo glorioso viene, porque aunque el mundo se corrompe, Padre, el día final vendrá y tú volverás por los tuyos. Tú vendrás, Jesús, por los tuyos. Tú vendrás por tu iglesia, Señor, y vas a encontrar fe, Señor. Vas a encontrar un remanente en este lugar, Señor, que te cree y que te espera con gozo y alegría, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Constitúyenos como heraldos tuyos, Señor, como anunciadores de las buenas nuevas de salvación, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.